Era el tercer día de la ley del hielo que mi mujer, blanca de piel, hermosa de rostro y con unas piernas larguísimas, me imponía. Holgazaneaba en la cama y publicó en su muro de noticias: cuando esta publicación alcance 5 me gusta, me divorcio. En el baño, estuve actualizando la pantalla un buen rato y descubrí que los amigos en común tenían un instinto de supervivencia envidiable. Ni uno solo había dado me gusta. Así que yo, su legítimo marido, intentando desbloquear ese privilegio especial que solo los cónyuges poseen, presioné aquel primer me gusta trascendental. Luego, contemplando la noche oscura tras la ventana, respiré hondo y con ferocidad. La madre de Ianmu llamó a Jesse Aoji para encargarle una tarea. La madre de Ren Anmu le asignó otra a Jesse Aoji. Mientras en Anmu Gongma trabajaba, Jesse Aoji asumió una responsabilidad nuclear. De pronto, pensé que quizás el aire acondicionado del registro civil era más fresco que el de casa. La ley del hielo entre mi esposa Isabella y yo ya llevaba 3 días. ¿Cuál había sido el motivo? Ya me acuerdo. Hacía 3 días que estaba en plena partida en equipo con los colegas. La batalla se encontraba en su punto más álgido. Miyazo novato, entrando y saliendo del combate como un poseso, avanzaba feliz e imparable. Fue entonces cuando Isabella me envió un mensaje: cariño, acabo de ver un abrigo precioso. El resultado fue que el malpite de mi mejor amigo se levantó y embistió a los 5 enemigos. Yo, distraído, perdí la pentakill. A mis oídos llegaban los lamentos de pesar de mis hermanos. Los dedos revoloteaban sobre el teclado. Sin levantar la vista, respondí: cariño, no molestes ahora. Estoy defendiendo el honor nacional en el juego. Y luego no hubo más. Cuando derribé la base enemiga y recordé responderle, el chat de WeChat solo mostraba un silencio sepulcral. Supe que estaba perdido. Efectivamente, durante estos 3 días reinó la ley del hielo. Fuerza estelar, corazón estrellado, espíritu de no cooperación. Yo no hablaba, ella no hablaba. Le serví comida en su plato, y ella, en silencio, la devolvió al mío. Al dormir, quise abrazarla, pero ella estableció una frontera infranqueable en medio de la cama. Un peluche gigante de Pikachu, de casi 1 metro de alto. Tuve la sensación de que no estaba compartiendo el lecho con mi esposa, sino disputándole territorio a un tesoro nacional en un zoológico. La tercera tarde de la ley del hielo, mientras navegaba aburrido por el muro de noticias, una nueva publicación apareció de repente. La autora era Isabella. La imagen mostraba un cielo grisáceo, acompañada de un texto conciso pero cargado de amenaza. Con 5 me gusta, me divorcio. Contemplé aquellas palabras durante 1 minuto entero. Luego, sin poder contenerme, solté una carcajada. No podía esperarse menos de ti, Isabella. Hasta para el divorcio necesitas cumplir con ese maldito formalismo, como si se tratara de una cuota por alcanzar. Con genuino interés, abrí la lista de me gusta, vacía, ni uno solo. Actualicé la página una vez más, y seguía igual de desolada. Hasta podía imaginarme la escena. Nuestros amigos en común, al ver aquella publicación en el muro de noticias, con las pupilas dilatadas por el asombro, los dedos suspendidos sobre la pantalla, para luego alejarse en silencio. Cada uno de ellos demostraba un instinto de supervivencia aún más agudo que el mío. El tiempo transcurría segundo a segundo. Llevaba ya 10 minutos, y la lista de me gusta seguía tan seca y yerma como mi propio rostro. Isabella seguramente tampoco imaginó que su círculo social resultaría tan leal en lo tocante a su divorcio. Podía imaginármela ahora, abrazando el teléfono móvil, contemplando aquella solitaria publicación en redes y pataleando de rabia. La escena me provocaba una mezcla de irritación y risa contenida. Me pregunté si aquello no sería una especie de escalera que ella había construido. ¿Acaso todo ese teatro no buscaba que yo bajara la cabeza y la mimara? Pero, ¿acaso yo, Ricardo, soy de los que siguen el guión? Evidentemente, no. En mi mente, una idea temeraria y suicida brotó con la furia de un bambú tras la lluvia. ¿Qué pasaría si le diera un me gusta? Sería como pulsar el botón de avance rápido hacia el final de la serie. ¿O acaso desbloquearía alguna trama oculta, filosófica y absurda? Una vez surgió aquel pensamiento. Fue como un picor de mosquito en verano. Cuanto más te rascas, más te pica. Contemplé aquel botón en forma de corazón, sintiendo que me emanaba una tentación letal. Darle un like puntual, ayudarla a cumplir su cuota. También sería trazar un punto final redondo a estos 3 días de ley del hielo entre nosotros. Así que, en aquella tarde silenciosa, yo, Ricardo, legítimo esposo de Isabella, extendí un dedo tembloroso y excitado, y apreté con determinación aquel botón en forma de corazón, para luego frotarme las manos como quien ha fracasado. En la lista de me gusta, mi avatar brillaba en solitario. ¿Cuál monumento conmemorativo o lápida sepulcral? El mundo guardó silencio durante 2 segundos. Y entonces, ring ring ring. Nota del traductor. Se conserva el texto original en caracteres chinos por tratarse de una representación onomatopéyica o expresión idiomática de significado contextual no directamente traducible. Se recomienda al lector interpretarlo como un sonido estridente o una exclamación caótica que rompe el silencio anterior. En la pantalla del móvil, 3 caracteres enormes despedían un halo de muerte. Señora esposa. Tragué saliva.
sintiendo que ni el frío glacial del aire acondicionado lograba sofocar el calor que me brotaba en la nuca. Parecía que la había cagado. Respiré hondo y con un dedo tembloroso, pulsé el botón para aceptar la llamada. Oye, cariño, soy Ricardo. Una auténtica voz de furia conyugal estalló desde el auricular, dejándome los oídos zumbando como un enjambre. Incluso podía imaginarme, al otro lado de la línea, a Isabella con el cabello erizado y la ira desbordada por los poros. ¿Qué pretendes con eso? Su voz temblaba ligeramente, sacudida por la indignación. Me aclaré la garganta fingiendo calma. ¿Qué quieres decir? ¿No querías juntar, me gusta? Te echo una mano. Mira, ya tienes uno, faltan 4. Ánimo. Al otro lado del teléfono reinó un silencio de muerte. Si el silencio tuviera rangos, este sería de nivel supremo. Incluso pude oír el crujido de sus dientes apretándose. Bien, tras una larga pausa, soltó esa única palabra con una voz gélida como el viento siberiano. Ricardo, eres estupendo. Ahora mismo, sal inmediatamente del estudio. Busca el libro de familia y tráemelo. Tienes media hora. Dentro de media hora, nos vemos a la puerta del registro civil. Quien no vaya es un cobarde. Clic. La llamada se cortó. Yo, con el móvil aún pegado a la oreja, me quedé allí plantado, aturdido. Pero el guión no iba así. Ella debería haberme interrogado entre enfadada y ansiosa, preguntándome si ya no la amaba. Y entonces yo, aprovechando el momento, haberme disculpado con humildad. Así el asunto se habría zanjado. ¿Cómo diablos saltamos directamente al registro civil? El carácter de esta esposa cocinera se está saliendo un poco del libreto. Me hallaba aún absorto cuando la puerta del estudio se abrió de golpe con estrépito. Isabella irrumpió vistiendo un vestido negro, con unas gafas de sol que le cubrían medio rostro y su bolso Hermès en la mano. ¿Cuál viuda camino del funeral de su exmarido? ¿Cuándo recuperaré la inversión inicial? Preguntó lacónica. Al ver su atuendo, no pude evitar soltar un comentario mordaz. ¿Vas a divorciarte o a desfilar en una pasarela? Quien no lo sepa pensará que vas a comprar el registro civil. Isabella esbozó una sonrisa fría. Tras sus gafas de sol, no logré distinguir su mirada, pero la energía que desprendía ya me había convertido en una escultura de hielo. Déjate de palabrerías. El libro de familia, el DNI y el acta de matrimonio. Date prisa. ¿No querías divorciarte? Pues te lo concedo, exclamó ella mientras comenzaba a revolver cajones y armarios. Al ver que iba en serio, un ligero pánico se apoderó de mí, pero la dignidad de un hombre, especialmente ante su propia esposa, no me permitía flaquear. Buscarlos, pues, ¿a quién le da miedo? Repliqué, y me uní a la batida general. Aparté un montón de revistas viejas. ¿Cómo iba a saberlo? ¿No lo guardaste tú, querido? Yo lo guardé. La última vez que lo vi fue cuando fuimos a registrar nuestro matrimonio. ¿Qué va? La última vez que cambiamos el domicilio en el libro de familia fuiste tú quien lo tramitó. Esa fue la vez anterior. Al fin, en el fondo de una caja repleta de antiguos paquetes de mensajería, encontré aquellos 2 libritos rojos. Una vez en mis manos, agité el libro de familia con gesto triunfal. Isabella me lo arrebató de un tirón. Rebuscó en su propio bolso para sacar su DNI y el acta de matrimonio, y los embutió todos juntos en la cartera. Ella se volvió y se encaminó hacia la puerta, sus tacones repicando contra el suelo con un repiqueteo resuelto y tajante. Contemplé su figura que se alejaba, con un cúmulo de sentimientos encontrados en el pecho. El curso de los acontecimientos se había desviado por completo de mi control. ¿Acaso aún estaba a tiempo de reconocer mi error? ¿Sería posible una reconciliación? Abrí la boca, intentando articular alguna palabra. Isabella se encaminó hacia la puerta y de pronto, se volvió. Sus gafas de sol se habían deslizado un poco, dejando al descubierto unos ojos enrojecidos. Ricardo, te lo pregunto por última vez, dijo ella, clavando en mí su mirada carmesí. ¿De verdad vas a ir? Al contemplar sus pupilas inflamadas, mi corazón se estremeció, y aquel, cariño, me equivoqué, estuvo a punto de escapárseme de los labios, pero justo en ese instante, mi teléfono emitió un din y recibí otro mensaje de WeChat. Era del grupo que habían creado mis malditos amigos, llamado País Turístico del Divorcio del Hermano Fuerte. Dentro, mi compa gordito había compartido una captura de pantalla, precisamente la publicación del muro de noticias de Isabella a la que yo le había dado me gusta. Un arrebato de orgullo ahogó al instante aquel atisbo de remordimiento que acababa de surgir. Ante esos malditos cabrones, no podía permitirme flaquear. Alcé la cabeza y sostuve la mirada de Isabella. ¿Cómo que no? Quien no vaya es un perro. Le devolví sus mismas palabras. La mirada de Isabella pasó en un instante del último destello de esperanza a un frío absoluto. Asintió sin pronunciar palabra, abrió la puerta y salió. Yo agarré mi carnet de identidad y el móvil. Armándome de valor. La seguí. El viento ulula, las aguas del G son gélidas. El héroe que parte ya no regresará. Hoy, Ricardo, me encamino a acometer una gran empresa. Isabella y yo bajamos las escaleras uno tras otro, sin intercambiar palabra durante todo el trayecto. La atmósfera era tan opresiva que parecía que nos encaminábamos al patíbulo. Al llegar a la puerta principal del edificio, a punto de emprender el camino hacia el registro civil, nuestra senda hacia la libertad, una voz familiar surgió a un lado.
Isabella, Qiangxi, ¿a dónde van ustedes dos? Nos quedamos paralizados al unísono y volvimos la cabeza con movimientos mecánicos. Allí estaba la señora suegra, con una carpa aún palpitante, recién adquirida en el mercado matutino, en la mano izquierda, y una bolsa de verduras en la derecha, observándonos con una sonrisa que le iluminaba el rostro. La madre de Isabella, mi suegra, una de mis némesis personales, en el día a día. Su actitud hacia mí era de un desdén absoluto, me reprochaba mis modestos ingresos, mi afición por los videojuegos y mi ineptitud para las tareas domésticas. Encontrarla justo en este momento crítico fue como el choque de Marte contra la Tierra. Con esto, ya no habrá divorcio. Para mi sorpresa, sentí un inexplicable alivio en el corazón. Isabella, evidentemente, también se turbó. Se quitó las gafas de sol y esbozó una sonrisa más triste que el llanto. Mamá, nosotros tenemos que salir a resolver unos asuntos. Mi suegra se acercó, su mirada escudriñándonos alternativamente a ambos, con su perspicacia legendaria. Detectó al instante que algo andaba mal. ¿Qué asunto vais a tramitar? ¿Qué ponéis esas caras largas? ¿Como si os debieran 800 millones? Le entregó los platos a Isabella, y luego posó su mirada sobre mí. Ricardo, dime, ¿acaso has vuelto a molestar a nuestra Isabella? Abrí la boca, pero no tuve tiempo siquiera de inventar una excusa. Fue Isabella, a mi lado, quien de pronto tomó la palabra. Dijo, mamá, Ricardo quiere divorciarse de mí. Fue una revelación tan impactante que me quedé petrificado en el acto. La madre de Gwen también se quedó paralizada. El pescado que sostenía cayó al suelo con un golpe seco y comenzó a debatirse en su agonía. El aire se congeló durante 3 segundos, y en mi mente ya empezaba a ensayar el guión de lo que vendría a continuación. Mi suegra estalló en cólera, me señaló con el dedo y me soltó una andanada de improperios. Luego, empuñando el pescado, me persiguió para golpearme. Al final, nos condujo a la fuerza de vuelta a casa para someternos a un severo interrogatorio. Pero la realidad siempre supera a la ficción. Mi querida suegra, tras un breve instante de estupefacción, se inclinó para recoger del suelo el pescado. Y entonces, ¡puf! ¡Ja! Estalló en una risa estruendosa que parecía sacudir el cielo y la tierra, riendo de tal modo que se doblaba hacia adelante y hacia atrás, hasta que las lágrimas le brotaron de los ojos. Pero si sois vosotros dos, dijo señalando primero a Isabella y luego a mí, sin poder recuperar el aliento entre carcajadas. ¡Ay, por Dios, que me muero de la risa! Si vosotros dos lográis divorciaros, mañana mismo me trago este pescado crudo. Isabella y yo nos miramos, ambos atónitos. Esta reacción no era la esperada. Mi suegra finalmente dejó de reír. Se secó las lágrimas del rabillo del ojo y con una expresión de, ya lo entiendo todo, dijo, basta, dejen de fingir. Las parejas jóvenes discuten, pelean en la cabecera de la cama y se reconcilian a los pies. ¿Llegar hasta el divorcio? Esto es una obra de teatro para que yo la vea. Rebuscó en su bolso durante un buen rato. Extrajo 2 billetes de 100 arrugados y me los encajó en la mano. Anda, vete, no te quedes ahí plantado. Con este calor, date una vuelta por la puerta del registro civil. Refréscate con el aire acondicionado y tranquilízate. Cómprate un té con leche por el camino. No vayas a sufrir un golpe de calor. Y de pronto y volved temprano. ¿Qué os espero para comer? Tras decir esto, cogió el pescado y el arroz, tarareando una melodía, y subió las escaleras sin volver la mirada. Solo quedamos Isabella y yo, sosteniendo esos 200 yuanes, desconcertados ante el viento. ¿Qué clase de maniobra era esta? Dar dinero a una hija en proceso de divorcio y a su yerno, encima para que se compren un té con leche por el camino. La dirección de este guión ya me resultaba completamente incomprensible. Isabella contempló el dinero en su mano, luego me miró a mí, y su rostro fue un caleidoscopio de emociones, ira, aflicción, incredulidad y entreverado, un destello de desorientación. Vámonos, espetó entre dientes, arrancando la palabra con esfuerzo. Acto seguido, me arrebató los 200 euros. Los guardó a toda prisa en su bolso y se encaminó con paso resuelto hacia la acera. Contemplé su espalda alejándose con la sensación de que no iba a divorciarse, sino a volar el registro civil por los aires. Suspiré y resignado, me encaminé tras ella. Pues adelante, total, mi suegra ya ha autorizado los fondos. Hoy, este divorcio se lleva a cabo sí o sí. Subimos a un taxi. ¿A dónde vamos, jovencitos?, preguntó el conductor, un entusiasta hombre de mediana edad. Isabella ocupaba el asiento trasero, con gafas de sol puestas en actitud distante, contemplando el paisaje urbano sin proferir palabra. No tuve más remedio que responder con determinación forzada. Al registro civil, por favor. De acuerdo. El conductor pisó el acelerador y el vehículo arrancó con brío. Tras recorrer cierto trecho, el chofer, probablemente incómodo por el silencio sepulcral que reinaba en el habitáculo, se decidió a entablar conversación. ¿Al registro civil a tramitar el acta de matrimonio? Enhorabuena. Sonreí con incomodidad. No, señor, no es eso. Vamos a divorciarnos. El conductor nos lanzó una mirada por el retrovisor y hasta le tembló el volante. Divorcio, ¿no lo parece?, comentó el taxista. Hacen una pareja tan bien avenida. Él tan apuesto y ella tan bella.
Solté una risa forzada y guardé silencio. El conductor interpretó mi actitud como una confirmación tácita. Suspiró hondo y abrió la compuerta de sus recuerdos. Ay, los jóvenes de ahora, son tan impulsivos. En mis tiempos, con mi mujer, también amenazábamos con divorciarnos a diario. Y su carácter era mucho más fuerte que el de tu esposa. A la menor discusión se marchaba a casa de sus padres. Y yo, en mi arrogancia juvenil, nunca iba a buscarla. Hubo una vez que la cosa llegó al extremo. Los dos nos plantamos ya en la puerta del registro civil. ¿Sabes qué pasó después? Yo seguí el juego y pregunté. ¿Y qué pasó? Resulta que nos dimos cuenta de que era domingo y allí no trabajaban. Ja, 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 ja. El conductor se reía con genuina alegría. Isabella y yo intercambiamos una mirada, y ambos captamos la misma perplejidad en los ojos del otro. ¿Qué tiene eso de gracioso? Recordó Isabella con frialdad. Señor, hoy es miércoles. La risa del taxista se cortó en seco. Ah, sí, claro, miércoles, dijo, y el ambiente dentro del coche volvió a sumirse en un silencio incómodo. Tras un rato, el chofer debió de pensar que su ejemplo no había sido lo bastante convincente, y volvió a tomar la palabra. La verdad es que entre marido y mujer, ¿quién no riñe alguna vez? Se pasa rápido, como un chubasco. Les cuento lo de mi vecino. Su mujer gasta a manos llenas, bolsos y cosméticos, y ni con todo su sueldo mensual llega a fin de mes. Mi vecina se enfureció tanto que también quiso divorciarse. ¿Y luego? ¿Qué pasó después? Una vez más hice de comparsa en la conversación. Resultó que descubrió que su mujer usaba su dinero para mantener a un chulito por ahí. Ja 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 ja. ¿No te parece de lo más trágico cómico? Sentí que Isabella apretaba los puños con fuerza. ¿Este taxista venía a reconciliarnos o a avivar el fuego? Cada ejemplo que ponía resultaba más descabellado que el anterior. ¿Podría conducir un rato en silencio, por favor? Sugerí contacto. Ah, sí, claro, repuso el conductor, que por fin cayó. El coche siguió su camino hasta detenerse frente a las puertas del registro civil. Escaneé el código para pagar con los 200 yuan que me había dado mi suegra. Después de cubrir el taxi, aún me quedaban más de 180. Al bajar, Isabella me dijo de repente, vamos a comprar 2 tés con leche. Me quedé desconcertado. Fue idea de mi madre, repuso con aplomo. Dijo que nos tomáramos algo por el camino. Contemplé su rostro, que claramente resumaba la señora no está de humor, y no me atreví a replicar. Resignado, corrí hasta la tienda de té con leche de al lado. 2 americanos helados. Gracias, le dije al dependiente. Un divorcio es ocasión tan festiva que hay que beber algo amargo, para que el gran Neng se despabile bien. Regresé con 2 americanos helados y le pasé uno a Isabella. Lo tomó, dio un sorbo y al instante frunció el ceño. ¿Por qué está amargo?, preguntó. ¿Quieres divorciarte y aún pretendes beber algo dulce? ¿En qué mundo de fantasía vives? No es para menos, repliqué con mal humor. Ella me lanzó una mirada fulminante, pero no añadió nada más. Tomando su vaso de americano helado, se encaminó hacia la puerta del registro civil. Yo la seguí, observando su silueta. Luego dirigí la vista a lo lejos, a los 3 grandes caracteres que rezaban, registro civil, y di un sorbo a mi propio americano helado. ¡Qué puta amargura! En el registro civil había más gente de lo que imaginaba. A la izquierda, la sección de matrimonios, parejitas sonrientes, felices, con burbujas rosadas flotando en el aire. A la derecha, la sección de divorcios, un ambiente lúgubre y sombrío, rostros que resumaban, no te acerques. Sin vacilar, Isabella y yo nos encaminamos hacia la derecha. Sacamos el número de turno. Aún quedaban 7 u 8 parejas por delante en la cola. Buscamos un par de sillas en un rincón y nos sentamos. Mantuve aquel noble silencio mientras, aburrido, observaba a la gente a nuestro alrededor. Había una pareja de mediana edad que, apenas se acomodaron, comenzaron a reprocharse mutuamente, desenterrando viejos rencores que iban desde quien cocinaba hasta quien cuidaba de los niños. Había un joven matrimonio, él, absorto en su teléfono, la cabeza gacha, sin levantar la vista ni una vez. Ella, a su lado, enjugándose las lágrimas. Vaya retrato de las 1001 caras de este mundo. Justo cuando más embebido estaba en la escena, una voz vacilante surgió a mi lado. ¿Eres Ricardo? Volví la cabeza y me encontré con un hombre de gafas, con el cabello algo ralo, que me miraba con una mezcla de sorpresa y duda. Entorné los ojos y observé durante largo rato, intentando discernir en su rostro curtido por los años algún contorno familiar. ¿Eres Alberto? Caramba, si realmente eres tú, viejo compañero, exclamó Alberto, emocionado, mientras me estrechaba la mano con fuerza. Él era mi compañero de primaria, el que se sentaba detrás de mí y siempre copiaba mis deberes. Tras graduarnos perdimos el contacto. Nunca imaginé que nos reencontraríamos aquí. ¿Qué haces tú aquí?, preguntamos al unísono, para luego caer en un silencio simultáneo. Nuestras miradas recorrieron el entorno que nos rodeaba, la oficina de registro de divorcios. El ambiente se tornó de inmediato delicado. ¿Tú también vienes por esto? Alberto señaló las palabras, divorcio, y bajó la voz. Asentí con gesto compungido. Él también suspiró. Mi mujer. Indicó hacia una mujer que jugaba con el teléfono a un lado. Seguí su dirección con la mirada y luego, volviéndome hacia Isabella, que estaba a mi lado,
También señalé hacia ella. Mi esposa. 2 compadres en desgracia se reconocieron en el registro civil. La escena resultó de lo más conmovedora. Alberto se desplomó en el asiento a mi lado y comenzó a desahogar su amargura. Kiangxi, no tienes ni idea de lo que sufro cada día. Suspiró. Mi mujer es una derrochadora empedernida. Con un sueldo de 20,000 al mes. Se gasta 30,000 solo en bolsos y ropa. Y a mí me toca poner la diferencia. Señaló su propia camiseta de manga corta. Fíjate bien. 19,90 en Pinxi. Con envío gratis. Mi mujer. En cambio, un bolso suyo vale lo que yo gano en un año. Miré a Isabella. Es cierto que ella también compraba bolsos. Pero no parecía llegar a semejante extremo. Alberto se exaltaba cada vez más al hablar. Y hasta la voz le temblaba. Al borde del llanto. El despilfarro ya era bastante. Pero encima era una holgazana. En casa. Si se caía una botella de salsa de soja, ni se le ocurría levantarla. Nunca fregaba el suelo ni lavaba los platos. Todo el día tumbada, viendo vídeos cortos y riendo como una tonta. Ja, ja, ja. Volví a mirar a Isabella. Aunque a ella tampoco le gustaba hacer las tareas domésticas. Era mucho mejor. Cuando yo cocinaba, ella al menos me ayudaba a lavar las verduras. Pero eso no era nada. Alberto se dio una palmada en el muslo, y bajando la voz hasta rozarme la oreja con su aliento, me confesó. Te voy a contar lo más escandaloso. Sospecho que me está poniendo los cuernos. El mes pasado, revisando su móvil, descubrí que estaba chateando con un tipo. Le llamaba, cariño, y hasta le había enviado un regalo de dinero de 520 yuanes. La interpelé. ¿Y sabes qué me respondió? Dijo que era su ahijado de internet recién reconocido. ¿Escucha semejante disparate? ¿Que madrina le envía un sobre rojo de 200 yuanes a su ahijado? Alberto, al llegar al punto más doloroso de su relato, tenía los ojos vidriosos, al borde del llanto. Le di una palmada compasiva en el hombro, sin encontrar en ese momento palabras que pudieran consolarle. En comparación, mi esposa Isabella, aparte de tener un carácter algo fuerte y ser un tanto caprichosa, no parecía tener grandes defectos. No era derrochadora ni perezosa, y desde luego no tenía ningún ahijado virtual. Mientras yo reflexionaba sobre esto, Isabella, a mi lado, soltó un resoplido frío, se inclinó hacia mi dirigiéndose a la mujer que jugaba con el teléfono junto a Alberto. También entró en modo de crítica. Hermana, ¿y tú qué te quejas? Mi marido juega a videojuegos hasta perder la noción del día y la noche. Si le digo algo, se queja de que interrumpo su gloria patriótica. Hasta el gato que tenemos en casa tiene más presencia que él. A veces hasta sospecho que se ha casado con ese héroe llamado Yasuo. Alberto y yo, que estábamos enjugándonos las lágrimas, nos quedamos paralizados al unísono. Isabella ni siquiera nos hizo caso, y siguió hablándole a aquella mujer. ¿Sabes lo que más rabia me da? Para que se rebajara un poco y pidiera perdón. Publiqué en mi muro de noticias que si reunía suficientes, me gusta, me divorciaría. ¿Y él qué hace? Directamente me dio un, me gusta. Dime, ¿para qué sirve un marido así? ¿Para ponerlo de ofrenda en el Día de los Difuntos? La esposa de Alberto, por fin, alzó la vista del teléfono móvil. Tras escuchar la acusación de Isabella, miró a Alberto, luego a mí, y finalmente ambas intercambiaron una mirada de complicidad. Como dos almas desamparadas que se reconocen en el mismo abandono. Alberto y yo nos quedamos temblando a un lado. ¿Cómo es que esto se había convertido en una competición de desgracias? Además, tenía la sensación de que, en dicha competición, yo había salido perdiendo de forma aún más rotunda. Tras aquella sesión de lamentos compartidos, el ambiente se volvió aún más extraño. Alberto y su esposa se quedaron mirándose fijamente, sin articular palabra. Isabella y yo también caímos en un nuevo silencio, solo que esta vez, a la quietud le faltaba aquel dejo de pólvora y le sobraba un palpable embarazo. Tras escuchar el desgarrador relato de Alberto, volví la mirada hacia Isabella, y aquel rencor que albergaba en el pecho comenzó a disiparse. Comparado con los sinvergüenzas de Internet, contribuir al esplendor del Gusen nacional no parecía, después de todo, un pecado tan imperdonable. Robé una mirada furtiva a Isabella, quien mantenía la cabeza gacha mientras sus dedos giraban inconscientemente el vaso del americano helado. En algún momento se había quitado las gafas de sol, dejando al descubierto unos ojos ligeramente enrojecidos que transmitían cierta desazón. Me enterneció el recuerdo. Aclaré la garganta e intenté buscar un tema para suavizar el ambiente. ¿Te acuerdas de la primera vez que te declaré? Isabella no alzó la vista, y solo emitió un leve sonido de asentimiento por la nariz. Estaba muerto de nervios. Había preparado durante toda una semana una carta de amor de 3000 palabras, pero cuando te vi caminando junto a tu mentor, se me cruzaron los cables y, sin pensarlo, le entregué la carta directamente a él. Al terminar de hablar, ni yo mismo pude contener la risa. Aún recuerdo la expresión de vuestro mentor en aquel momento. Sí, fue sencillamente memorable. Un tío de 40 y tantos años, con entradas pronunciadas, sostenía una carta de amor rosa que decía, para mi adorada Adita Isabella. Se quedó petrificado en el acto. En la comisura de los labios de Isabella, se esbozó una leve y casi imperceptible elevación. ¿Y tú tienes valor para decirlo?, murmuró ella, apenas audible.
Por tu culpa me llamó el mentor a su despacho, preguntándome si acaso andaba en un romance profesor-alumna. ¿Y luego? ¿Qué pasó después? Insistí en el tema. Luego le expliqué que se trataba de un admirador anónimo, alguien con la vista tan débil que me había confundido con otra persona. Ja, ja, ja. Sí, la vista muy débil. Mi risa creció aún más, y la tensión en el ambiente pareció disiparse un poco. Isabella también alzó la mirada, me miró y dijo, ¿y te acuerdas de la primera vez que viniste a cenar a mi casa? ¿Cómo no voy a acordarme? Intervine de inmediato. Tus padres prepararon una mesa repleta de platos, pero yo estaba tan nervioso que al coger una costilla se me escapó volando y fue a estamparse contra el retrato familiar que colgaba en la pared, tapándole la cara a tu padre justo en el centro. Mi padre se quedó lívido en ese momento. Isabella tampoco pudo contener la risa, con los ojos curvados como lunas menguantes. Que tu padre no me echara en aquel momento ya fue todo un detalle por su parte. Y además, prosiguió, entusiasmada, ¿te acuerdas de la primera vez que fuimos de viaje? Tú empeñado en hacerme una foto artística con mucho ambiente. Y justo cuando yo adoptaba la pose, una ola vino y se llevó volando el sombrero de paja que acababa de comprar. ¿Acaso no me lancé al mar a buscártela? Al final no recuperé la gorra, y casi me arrastra la ola yo mismo. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Confundiste la tarjeta de la habitación del hotel con la de débito. La estuviste metiendo en el cajero un buen rato y luego me preguntaste cuál era la contraseña. Tampoco es que tú fueras mucho mejor. La primera vez que me cocinaste, no supiste distinguir entre el azúcar y la sal, y me preparaste un plato de huevos revueltos con tomate tan dulce que casi me atraganto. Lo hice a propósito, para poner a prueba si me querías. ¿Y tú? ¿También prendiste fuego a la cocina deliberadamente? Eso fue un accidente. Los dos, tú una palabra y yo otra. Nos íbamos desvelando mutuamente los defectos, desde los asuntos de la despensa en tiempos de noviazgo hasta las tonterías cotidianas tras el matrimonio. Aunque no alzábamos la voz, la gente que hacía cola a nuestro alrededor volvía la mirada hacia nosotros, y en aquellos rostros nublados por la desdicha asomaba, de pronto, un tenue destello de sonrisa. Parecía que no habíamos ido allí para divorciarnos, sino para actuar un diálogo cómico. Discutiendo y discutiendo, los dos terminamos por reír. Tras la risa, volvió a cernirse el silencio, solo que esta vez ya no era incómodo, sino que estaba impregnado de una añoranza y un desasosiego difíciles de definir. Era cierto, entre nosotros había tantísimos recuerdos, tan tontos y tan graciosos. ¿Cómo había podido todo desmoronarse por una nimiedad? Al llegar a este punto, la miré y ella me miró a mí, en los ojos del otro. Ambos vislumbramos un atisbo de vacilación. Número 3 para la pareja, Ricardo e Isabella. En ese preciso instante, una voz fría y mecánica resonó por los altavoces. Nuestro número, nos tocaba. La llamada cayó como un cubo de agua helada, apagando de golpe el rescoldo de recuerdos y ternura que acababa de avivarse. Isabella y yo nos estremecimos al unísono, sintiendo de nuevo todas las miradas convergiendo sobre nosotros. Les toca, susurró Alberto desde un lado. Miré a Isabella. Su semblante había vuelto a palidecer, y apretaba los labios con fuerza. Me levanté, con la mente convertida en un caos absoluto. ¿Qué hacemos? ¿De verdad vamos a entrar? Si entramos, tomamos los formularios, los llenamos, estampamos el sello. Ella y yo nos convertiremos, de verdad, en los desconocidos más íntimos. Ya nadie me molestará mientras juego, ni habrá nadie que me prepare huevos revueltos con tomate tan dulces que rozan lo empalagoso. Al pensar en esto, mi corazón parece apretado por una mano invisible, una opresión que me ahoga. No podía dejar que esto se malograra. Debía decir algo. Respiré hondo, reuniendo el mayor valor de toda mi vida. Y justo cuando me disponía a hablar, Isabella, en realidad, tilín, el teléfono de Isabella sonó, una vez más, en el momento crucial en que me disponía a enmendar el rumbo. Una declaración interrumpida resulta más frustrante que un estreñimiento pertinaz. Isabella miró la pantalla del teléfono y frunció el ceño. Era Bianca, su mejor amiga. Dudó un instante, pero al final deslizó el dedo para contestar. ¿Bianca? ¿Qué pasa? Su voz sonaba ronca. Al otro lado de la línea, el tono estridente de Bianca era tan claro que, incluso a cierta distancia, yo podía escuchar cada palabra sin dificultad. Isabella, por el amor de Dios, por fin atiendes el teléfono. ¿Dónde estás ahora? Estoy fuera, respondió Isabella evasiva. ¿Fuera? ¿Qué haces? Te pregunto, ¿cómo va ese evento del muro de noticias que organizaste? La voz de Bianca sonaba aún más agitada que la mía. ¿Actividades del muro de noticias? ¿No es solo eso de juntar, me gusta, para divorciarse? ¿Qué hay de particular en preguntar eso? La expresión de Isabella se tornó ligeramente incómoda. Más o menos. ¿A qué te refieres con, más o menos? Rugió Bianca desde el otro extremo de la línea. Movilicé a todos mis allegados, primos lejanos, tías políticas, hasta al tutor de mis clases particulares de primaria. ¿Sabes el esfuerzo que me costó? Ahora todo el mundo me pregunta, ¿cuándo se reparten los beneficios? Date prisa y da una respuesta definitiva. Escuchaba completamente desconcertado. ¿Beneficios?
¿Qué beneficios? ¿Acaso un certificado de divorcio con descuento? ¿Es que acaso se puede comprar eso a granel? El semblante de Isabella se ensombrecía cada vez más. Tomó el teléfono y se encaminó hacia un rincón desierto, bajando la voz hasta casi un susurro. Bianca, habla más bajo, que por aquí tengo un asunto que atender. ¿Un asunto? ¿Y qué asunto puede ser más importante que este? Bianca no le concedió la más mínima tregua. ¿Cuántos me gusta has acumulado ya en esa publicación de tu muro de noticias? Te lo digo, yo solo he aportado al menos 50. ¿Alcanza? ¿Alcanza la cifra que mencionaste? Mi mente emitió un chasquido seco. ¿Acaso el divorcio no requería solo 5 me gusta? ¿Cómo es que ahora hay inflación? Con 50 me gusta, me bastaría para divorciarme de Isabella 10 veces. La voz de Isabella temblaba entre sollozos. Basta, ya es suficiente, hace tiempo que lo es. Con que sea suficiente me conformo. El tono de Bianca se elevó de nuevo. Entonces, ¿por qué no se lo dices ya a tu marido? Deja de ocultarlo y de andar con rodeos. Cuando te va a reembolsar ese viaje de 7 días a las Maldivas, con billetes de avión ida y vuelta para 2 y estancia en un hotel de 5 estrellas? Me quedé plantado en el sitio, con la mente como si le hubieran arrojado una granada. Cada palabra la entendía por separado, pero al juntarlas ya no lograba comprender nada. ¿Qué tiene que ver eso con el divorcio? ¿A qué viene todo esto? ¿Acaso seguimos en el país? Contemplé la silueta de Isabella alejándose, y una conjetura tan absurda que rozaba el delirio comenzó a tomar forma lentamente en mi mente. No puede ser. Di un salto hacia adelante y ante la mirada aterrada de Isabella, le arrebaté el teléfono de un tirón. Oiga, soy Ricardo, grité directamente al auricular. Al otro lado de la línea, Bianca se quedó desconcertada un instante. Ricardo, ¿y Ruyan? ¿Por qué le has quitado el móvil? No te preocupes por eso ahora, replicó él, impaciente. Lo que acabas de mencionar sobre las Maldivas y el reembolso, ¿de qué se trata exactamente? Acláramelo. Bianca también pareció perpleja. ¿En serio? ¿No te lo ha contado aún? ¿Contarme qué? La voz de Ricardo se tensó. Siento que me sube la presión. Era esa publicación en su muro de noticias. La voz de Bianca se apagó. Decía que si conseguía 55 me gusta, tú accederías a llevarla a las Maldivas, con todos los gastos pagados. ¿Cómo es que no te lo mencionó? Conseguir 55 me gusta para ir a las Maldivas. Siento que mi concepción del mundo está siendo remodelada, luego destrozada y finalmente reducida a cenizas. Colgué el teléfono con la mano temblorosa. Abrí el WeChat de Isabella y encontré aquella publicación suya. Un cielo gris acompañaba el texto. Con 5 me gusta, me divorcio. No hay problema. Debo estar teniendo alucinaciones. No me resigné y volví a pulsar la pequeña flecha gris bajo la publicación. Historial de ediciones. Sí, había un historial de ediciones. Volví a pulsar aquella publicación, deseando comprobar si existía algún filtro de audiencia. Efectivamente, bajo el contenido, aparecía un icono minúsculo, casi imperceptible, un candado acompañado por las palabras, visible parcialmente. Al abrir aquel filtro, el nombre del grupo rezaba, solo para Ricardo. Mi mente se colapsó por completo. Así que aquella publicación en el muro de noticias sobre el divorcio a cambio de me gusta, desde el principio hasta el final solo yo podía verla. Entonces, aquella lista de me gusta vacía que había visto también era falsa. Con manos temblorosas, salí de ese grupo, y entonces vi la verdadera publicación de Isabella en el muro de noticias, aquella visible para todos, el mismo cielo gris, pero el pie de foto decía, últimamente ando de bajón, quiero ir a las Maldivas. Si consigo 55 me gusta obligaré a mi marido a pagarlo. Chicas, mi felicidad depende de vosotras. La lista de me gusta debajo ya era una locura, una maraña de avatares. Conté a ojo de buen cubero y sin duda superaban los 50. Estaban Bianca, mi madre, mi tía segunda, y hasta la recepcionista de mi empresa, hasta el señor Ramírez de la tiendita de abajo, usando su foto de perfil de familia unida en amor y armonía. Dejó un solemne me gusta. La sección de comentarios bullía con una animación extraordinaria. Bianca, hermana, vamos, he movilizado a toda mi familia. ¿Me oyes? Hijo, llévate pronto a mi nuera. Si te falta dinero, tu madre te lo da. Señor Ramírez, oye, entre marido y mujer hay que comunicarse más, viajar juntos. ¿Cómo si no va a mejorar la relación? Permanecí de pie en el vestíbulo del registro civil con el móvil en la mano, rodeado por un ir y venir de gente. A mi izquierda, la oficina de matrimonios rebosaba de alegría festiva. A mi derecha, la de divorcio se cubría con un manto de nubes sombrías y desolación. Y yo, un hombre que hasta hacía un instante me hallaba sumido en la tristeza del divorcio, ahora solo anhelaba que la tierra se abriera y me tragara. Me sentí convertido en el más necio de los necios de este mundo, en el payaso supremo que, tras ser burlado por su propia esposa, aún se apresuraba a secundar la representación. La radiante doncella, bella de rostro y bondadosa de corazón. Lentamente, muy lentamente, alcé la vista hacia Isabella. Ella también me miraba, con la mirada llena de alarma, desorientación y un atisbo de culpabilidad. Ricardo, escúchame, déjame explicarte, repuso ella con voz débil. ¿Explicaciones? ¿Acaso hacen falta explicaciones?
La verdad ya se ha desnudado por completo ante mis ojos. Ella jamás tuvo intención de divorciarse, solo pretendía usar una publicación falsa en su muro de noticias, visible únicamente para mí, para obligarme a ceder. Y yo, este idiota, no solo no cedí, sino que además le di like a su publicación, la arrastré al registro civil, organicé una reunión de comparación de éxitos con mis compañeros de primaria, sentí un torrente de sangre vieja atascarse en mi pecho, que ni subía ni bajaba. Mi vida, en ese instante, se transformó en una enorme comedia negra, absurda, del nivel de una muerte social. El aire se solidificó. Isabella y yo nos miramos a los ojos, sin palabras, solo con las lágrimas ya secas. No, mejor dicho, solo con una incomodidad extrema, tan extrema que mis dedos de los pies ya habían excavado. Durante esa larga noche en el suelo del registro civil, un lujoso apartamento de 3 habitaciones con vistas al mar, la gente que hacía cola a nuestro alrededor nos miraba como si fuéramos extraterrestres, especialmente Alberto, quien hacía un momento me había tratado como a un hermano. Tenía la boca abierta como para tragarse un huevo, y su rostro reflejaba una expresión que gritaba, joder, ¿y esto con qué se come? El joven, la señorita, y la vecina entrometida que estaba al lado, regresaron con cautela. ¿Van a seguir con el divorcio o no? Si no lo van a hacer, nosotros seguimos adelante. Mi marido me espera para jugar al mahjong. ¿Qué coño de divorcio ni qué niño muerto? Sentía como me ardía el rostro, desde las mejillas hasta las orejas. En toda mi vida jamás había pasado tanta vergüenza. Miré a Isabella, y ella también me miraba. Su rostro, que antes despedía una ferocidad intimidante, ahora estaba completamente impregnado de una expresión que decía, me equivoqué, no me castigues, te ruego que me perdones. Aquella apariencia tan lastimosa y suplicante hizo que la furia que me ardía en el pecho se apagara de golpe en más de la mitad. ¿Debía reprenderla? ¿Acusarla de ser demasiado retorcida y calculadora? ¿O debía maldecirme a mí mismo por haber sido un completo idiota? Al fin y al cabo, aquel despropósito alcanzó su clímax con el me gusta que yo mismo había otorgado. Fui a la vez director y protagonista de la función, y ahora que el espectáculo ha fracasado estrepitosamente, a mí, el actor principal, me corresponde buscar la manera de darle un desenlace. Respiré hondo una vez más, y aquel hilo en mi mente llamado cordura, crack, se quebró de súbito. Al diablo con la compostura, al diablo con la dignidad. Total, ya había sufrido la muerte social. ¿Por qué no hacerla aún más estruendosa? Así que, bajo la mirada de todos los presentes en la oficina de divorcio del registro civil, y ante la expresión de Isabella, tan conmocionada que parecía petrificada, yo, Ricardo, llevé a cabo una acción tan asombrosa que bien merecería ser inscrita en los anales de mi propia vida. Con un golpe sordo, caí de rodillas en el suelo, ejecutando de inmediato la postura del tigre agazapado, un movimiento fluido y continuo que se completó de un solo aliento. Luego, adoptando la pose de un tigre hambriento abalanzándose sobre su presa, me aferré con fuerza a las largas piernas de Isabella, enfundadas en medias negras. Esposa, me equivoqué, levanté la cabeza empleando toda la capacidad actoral de mi vida, exprimí 2 lágrimas de arrepentimiento mientras gritaba con voz desgarrada. Todo el vestíbulo del registro civil quedó en un silencio sepulcral al instante, y las miradas de todos se volvieron hacia ellos como si fueran reflectores. Isabella quedó completamente estupefacta, bajó la mirada hacia mí, que abrazaba su muslo llorando a lágrimas y mocos, y se quedó rígida como una estatua. ¿Qué haces? Levántate ya, susurró con voz ahogada, entre la vergüenza y la desesperación. Yo solo la estreché con más fuerza. ¿Qué es Yasuo comparado contigo? ¿Acaso sabe cocinarme? ¿O acostarse a mi lado? Desde hoy, en mi mundo solo existes tú. No hay lugar para el errante del viento, solo para mi señora esposa. No hay League of Legends, solo tú. Mi voz resonó por todo el salón, cargada de sinceridad y arrepentimiento. Los presentes habían pasado del estupor inicial al modo espectador. No pocos ya habían desenfundado sus teléfonos y nos apuntaban con sus cámaras, haciendo fotos cuyo destello me dejaba casi ciego. El rostro de Isabella se había sonrojado hasta adquirir un tono escarlata intenso. Ricardo, levántate de una vez. ¡Qué vergüenza! Ella intentaba apartarme, pero no se atrevía a hacer mucha fuerza. ¿Y qué si es vergonzoso? Por ti, hasta la dignidad he tirado por la borda. Alcé la vista y la miré con una ternura infinita. Cariño, no solo la dignidad, te daría hasta la vida. Las Maldivas, ¿dices? Pues iremos, sin falta. ¿Solo 55, me gusta? Yo solo te daré 550. El billete de avión ha de ser en primera clase, el hotel de 7 estrellas, la playa privada, si nadas, despejo la zona, si comes, contrato al chef, con solo una palabra tuya. Ricardo iría por cuchillas y fuego sin vacilar. Mi voz se tornaba cada vez más vehemente, mi emoción más desbordante. No me sentía proponiendo matrimonio, sino haciendo campaña para la presidencia. Isabella quedó completamente desconcertada por mi maniobra, plantada en el sitio, entre la risa y el llanto, con el control de su expresión facial totalmente perdido. Levántate, por favor, levántate ya, casi suplicaba. ¿Entonces me perdonas? Aproveché para presionar mi ventaja. Sí,
te perdono, asintió repetidamente. ¿Y qué pasa con el divorcio? ¿Nos divorciamos o no? No, ya no nos divorciamos. Entonces, ¿me quieres? Apretó los dientes y, entre ellos, logró exprimir una palabra. Había obtenido la respuesta que deseaba. Me levanté del suelo con plena satisfacción. Me sacudí el polvo de las rodillas y, ante todos los presentes, abracé a Isabella, que aún permanecía en estado de perplejidad, y le di un beso en la frente. Vamos, esposa, regresemos a casa. El aire acondicionado del registro civil jamás se compara con la comodidad del hogar. Entre una ovación atronadora y vítores de complicidad, salí del registro civil con Isabella prendida de mi brazo, erguido y henchido de un triunfo casi marcial. A nuestras espaldas, Alberto y su esposa se quedaron clavados, boquiabiertos. Incluso alcancé a oír a aquella señora de antes que musitaba con admiración. Vaya con los jóvenes de ahora, qué arte tienen. Al salir por la puerta principal, la ráfaga de aire caliente del exterior la sacudió, e Isabella recobró de golpe la conciencia. De un tirón se zafó de mi sin el menor asomo de piedad. Me propinó una patada en el trasero. Ricardo, estás como una cabra. Aunque las palabras brotaban afiladas, la sonrisa que asomaba en el rabillo de sus ojos era imposible de ocultar. Me froté las posaderas, sonriendo con gesto de dolor mientras mostraba los dientes. Mi esposa, al ver que se le había pasado el enfado, me lanzó una mirada fulminante y, sin mediar palabra, dio media vuelta y se alejó. Me apresuré a alcanzarla y tomé su mano. Era suave y cálida. No te enfades. Mira qué emocionante ha sido el día, dije con una sonrisa pícara. No solo hemos experimentado todo el proceso de divorcio, sino que además nos hemos ahorrado las tasas. Tu madre nos ha patrocinado con 200 yuanes, y descontando el transporte y el té con leche, todavía hemos sacado un beneficio de más de 150. Hemos ganado en lo práctico y en el prestigio. Esta jugada no ha salido mal, cariño. Isabella finalmente no pudo contenerse y prorrumpió en una carcajada. Volvió la cabeza. La luz del sol bañaba su rostro, y su sonrisa resultaba más radiante que la del sol en las Maldivas. Con la otra mano, me torció la oreja con fuerza. Ricardo, te lo digo claro, a las Maldivas no le falta ni un solo día, y a partir de hoy, desinstalas todos los juegos de tu ordenador. ¿Me has oído? Que sí, que lo oigo, aunque me duele tanto que no paro de gemir. Por dentro estoy que salto de alegría. Lo que diga mi señora esposa es ley. Bajo la luz del ocaso, se veía a un hombre al que su mujer le retorcía la oreja, aullando de dolor pero riendo como un tonto. La escena, aunque un tanto patética, transmitía una felicidad palpable.